Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio a esta charla. Antes que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda conferencia que organiza SONEPI, que sería la Sociedad Neurocientífica de Estudiantes del Paraguay. Hoy la charla va a estar dada por el doctor Joaquín Careaga, que es egresado de la carrera de Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. También es especialista en medicina en imágenes de la Universidad Nacional de Asunción. Nosotros tuvimos el privilegio de estar en una de las clases del doctor, una de las clases magistrales. Eh, bueno, tuvimos como tema tomografía y también resonancia magnética en una de las clases de neuroanatomía que es organizada por el Departamento de Neurocirugía del Hospital de Clínicas. Así que, doctor, te agradecemos por estar acá, por tu predisposición y ya ser parte de la sociedad. Dale, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Se me escucha bien, ¿verdad? Súper bien, doctor. Bueno, bueno. Para hablarle de las bases de la tomografía, antes que nada le quiero introducir en lo que es el término ventana, ¿verdad? ¿Para qué usamos la ventana en... Ahí justo viene mi paciente. Me esperan un ratito y ya... Adelante, doctor. Mientras tanto, aprovechamos para recordarles que Bueno, vamos. Ventana. Cuando hablamos de ventana, dos cosas. En cerebro, cuando queremos ver cerebro, usamos la ventana parenquimatosa, que es esta que le estoy marcando en rojo. Y para hablar de ventanas usamos rangos de ventanas. ¿En qué medimos? En unidades Hounsfield. Cuando estamos mirando cerebro, el cerebro atenúa normalmente unas 30 unidades Hounsfield. Acá vemos calcificaciones de la base, suele estar en el rango de 60 unidades Hounsfield. A medida que suben las unidades Hounsfield, más blanco es el tejido que estamos viendo, ¿sí? El hueso, que es calcio, suele estar en el rango de 600 a 1000 unidades Hounsfield, ¿verdad? Entonces, cuando queremos ver parénquima, nos centramos, tratamos de que nuestro centro de ventana esté a nivel de 30 porque en ese es donde vemos mejor el cerebro, ¿verdad? Cuando queremos ver hueso, y por eso le llamamos ventana ósea, usamos esta otra, que es una ventana mucho más amplia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el hueso está en las unidades 1000 Hounsfield aproximadamente, ¿verdad? Bueno, los cortes. Axial es cuando vemos al paciente como mirándole acostado, boca arriba, desde los pies para la cabeza. Entonces, si yo trazo una recta acá en el medio, esto sería la izquierda del paciente, pues yo le estoy mirando a él desde los pies y esto es la derecha. Este es un corte axial, un corte sagital, un corte coronal. Bueno, y acá en niveles de lectura es en lo que nos enfocamos en cada corte, ¿verdad? Un ataque de cráneo suele tener 50 a 60 imágenes y tenemos tres niveles en los cuales nos enfocamos, ¿verdad? Nivel del tronco cerebral, que es a nivel de esta estructura que es el tronco cerebral, nivel de los ganglios de la base. Todos ustedes son alumnos de primero. Ya. Este ganglio de la base que marqué acá, ¿qué les recuerda a ustedes? Que está al lado lateral a las astas frontales de los ventrículos laterales. Forman la pared lateral del ventrículo lateral. El núcleo caudado. Exacto, núcleo caudado, ¿verdad? Ahí le vemos la cabeza. Este es el cuerpo del núcleo caudado.
¿Ven? Todo lo que estudiaron en su atlas de anatomía se puede ver también en la TAC, solo que es una imagen un poquito más fea en escala de grises, pero se ve, todo eso se ve. Bueno, esto es núcleo caudado, después vamos a pasar a los núcleos, a los otros núcleos que son los núcleos lenticulares, ¿sí? ¿Se me escucha bien ahí? Súper bien, doctor. Bueno, esta. Esta es otra diapositiva donde vemos los lóbulos, ¿verdad? El lóbulo temporal, en la fosa temporal, a cada lado. Los hemisferios cerebelosos, porque acá ya estamos en fosa posterior. Este es un nivel de fosa posterior. Y entre el tallo cerebral y el cerebelo, el cuarto ventrículo, ¿sí? Y vamos por niveles otra vez. Acá tenemos el lóbulo frontal, este sería el bulbo olfatorio bilateral. Acá tenemos la cisterna de Silvio. Vemos densidad LCR, es negra en la TAC. Cisterna supracelular, mesencéfalo, que siempre el mesencéfalo se ve como una cabeza de un Mickey Mouse, ¿eh? Algo así. Se ve el vermis del cerebelo, se ve el lóbulo temporal. Por niveles nosotros vamos recordando la anatomía, ¿verdad? Acá tenemos otra vez lóbulo frontal, un poquito más arriba, los ventrículos laterales, astas frontales, astas occipitales. Este sería el tercer ventrículo, acá un triangulito pequeño. Los núcleos de la base. Bueno, y lo que buscamos en la TAC, siempre evaluamos simetría, entonces cualquier asimetría tiene que llamarnos la atención. La sangre, y yo siempre digo esto en urgencias. La TAC simple de cráneo te sirve para ver sangre. ¿Por qué? Porque la sangre aguda atenúa en unos 80 a 100 unidades Hounsfield. Es el examen más sensible para detectar sangre aguda, ¿verdad? Un ACV hemorrágico, una hemorragia subaracnoide, se ve acá. Después, evaluar bien el cerebro, evaluar los espacios del líquido cefalorraquídeo. Y por último, nunca olvidarse de la ventana ósea, ¿verdad? Para lo último recién usamos ventana ósea. De esas primeras dos ventanas que le mostré, todo esto se ve en la ventana parenquimatosa y lo último se ve en la ventana ósea. Ok. Entonces, asimetrías, por ejemplo, yo parto a la mitad del cerebro y me tiene que llamar la atención una lesión ocupante de espacio. ¿Cómo es esto, verdad? Después vamos a entrar a discutir dónde se ubica esta lesión. Si es en parénquima, si es en pared. La sangre, si estuvieron en la clase de ayer de neuroanatomía, muy bien se explicó por qué se veía la sangre en la TAC simple de cráneo. Como les había dicho, el parénquima cerebral normal atenúa en 30 y nosotros en las unidades Hounsfield siempre ponemos así nomás, UH, UH. Entonces ese es el rango de visión para parénquima. Ahora, cuando hay sangre, como en este caso, que te llena la cisterna de Silvio del lado derecho, la sangre atenúa en 100 UH, unidades Hounsfield. Ok. Bueno, este es un hematoma intraparenquimatoso a nivel de núcleos de la base. Se van a acordar que a este nivel están las arterias perforantes lentículo-estriadas, que son las que sangran en un
ACV hemorrágico hipertensivo, ¿verdad? Siempre partir a la mitad de nuestro cerebro, evaluar simetría, ¿verdad? En este caso, acá me sobra algo, que esto es un hematoma subdural, tiene forma de semiluna. Partir mi cerebro a la mitad, evaluar simetría, acá me sobra algo, que es un hematoma epidural. Bueno, las lesiones de mayor densidad son las hemorragias, los tumores y las calcificaciones. Y cuando hay una disminución de densidad, esto es mucho más difícil de ver que estas. Podemos hablar de un edema cerebral. Es difícil ver, o sea, diagnosticar solo por TAC edema cerebral, porque justamente cuando hay edema cerebral, eso es simétrico. Entonces no tenemos ahí un, un parámetro para decir este cerebro es más edematoso que el otro. Tumores pueden ser de baja densidad también y eventos isquémicos que vamos a ver más adelante cómo se ven. Bueno, y los espacios de LCR siempre en la TAC se van a ver negros, ¿eh? Los espacios de LCR siempre negros, tanto sistema ventricular como sistema cisternal, ¿sí? Entonces, el índice de Evans nos ayuda muchísimo a lo que es el diagnóstico de la ventriculomegalia o la dilatación ventricular. Se hace una relación entre la distancia entre los cuernos frontales de los ventrículos laterales y la distancia cerebral mayor, ¿verdad? En transversal. Bueno, ¿y qué podemos ver cuando ponemos la ventana ósea, ¿verdad? Ahora, ¿se acuerdan que esto es una ventana para ver justamente hueso, ¿verdad? Acá yo ya no evalúo parénquima, el parénquima tiene todo el mismo color. Evalúo hueso, en este caso una fractura de aplastamiento. Acá se ve en un 3D. Una fractura de base de cráneo, fracturas de oído. Puedo también evaluar fracturas a nivel de senos paranasales. Cuando hay fracturas a nivel de senos paranasales, hay una comunicación entre el seno paranasal y el contenido encefálico. Entonces hay neumoencéfalo, se llama esto. Bueno, ahora pasemos a resonancia. A veces es muy difícil clasificar así como muestra acá, ¿verdad? Tienen que saber que T1 es una secuencia anatómica. Lo más parecido al ATAC que tenemos en rezo es el T1. Nos sirve para evaluar más bien anatomía. El T2 nos sirve para ver bien los líquidos. Y justamente acá le tenemos el líquido cefalorraquídeo, siempre va a ser blanco. Siempre va a ser blanco en T2, ¿verdad? El FLAIR son secuencias derivadas del T2. El FLAIR es para ver edema, la difusión es para ver restricción al movimiento del protón hidrógeno. ¿Dónde se ve eso? Cuando hay un infarto, por ejemplo, cuando falla la bomba de protones. ¿Ok? Acá mucha anatomía. Acá incluso se ven mejor los núcleos basales. Ven cómo se ve acá la cabeza del núcleo caudado. Ven cómo se ve el núcleo lenticular. Cómo se ve el cuerpo calloso, cómo se ve el quiasma óptico, hipófisis, puente, bulbo. La secuencia con la que mejor vemos esto es el T1, ¿verdad? El T2 para evaluar líquido. Personalmente, las imágenes en T2 son mucho más lindas que las de T1, ¿verdad? Entonces, hay gente que mira anatomía igual en T2. Después tenemos esto, que es un derivado de T2 también. Es una secuencia que se llama tiempo de vuelo, time of flight, por sus siglas en inglés. Eh, Sirve para ver los vasos, ¿verdad? Lo que ve básicamente es el protón hidrógeno en movimiento. Y ven cómo sin contraste yo puedo tener una, una determinación de todo lo que es el sistema vascular arterial, como en este caso.
también el sistema venoso. Entonces, hay veces que usamos contraste para ver mejor esto. Podemos hacerlo sin contraste con la secuencia TOF. Hay veces que usamos contraste. Siempre que usamos contraste, usamos la secuencia T1. Y ahora vamos a generalidades, ¿verdad? Le voy a hablar primero del hematoma subdural, que es un hematoma que siempre va a tener forma de semiluna. Cuando es agudo tiene este color blanco. ¿Se acuerdan? Agudo, la sangre mide 100 unidades Hounsfield, ¿verdad? Por eso, blanco, casi parecido al hueso. El parénquima atenúa en unas 30 unidades Hounsfield. Entonces, acá ya no estamos en un hematoma agudo, estamos en un hematoma crónico, subagudo en realidad. Acá atenúa en unos 30. Y cuando cronifica más, se va pareciendo más al LCR. El LCR atenúa alrededor de 5 a 10 unidades Hounsfield, ¿sí? Bueno, después tenemos un hematoma epidural que siempre es de origen arterial, ¿eh? De sangre pulsátil. Tiene esta forma, es una forma de lente biconvexa. Esto es un hematoma intraparenquimatoso. La etiología mayor, o sea, la más frecuente es el ACV hemorrágico, ¿verdad? Que puede ser hipertensivo, puede ser tumoral, puede originarse por una malformación arteriovenosa o por un aneurisma cerebral. Otros ejemplos de ACV hemorrágicos, ¿verdad? Generalmente cuando están a nivel de los ganglios de la base, hablamos que es una localización típica. Esto es localización típica del ACV hemorrágico, ¿verdad? Acá ya tenemos asociado a otras cositas, ¿verdad? Esto es una lesión ocupante de espacio, ¿verdad? Una malformación arteriovenosa frontal que origina el sangrado, ¿sí? Acá tenemos una localización atípica, por ejemplo, de un hematoma. Entonces acá tengo que buscar o una malformación o un cavernoma o un tumor, ¿verdad? Puede ser hipertensivo también, puede ser, pero es mucho más raro. La hemorragia subaracnoidea, que es la misma densidad blanca, pero que se distribuye a nivel de las cisternas de la base. ¿Por qué se distribuyen las cisternas de la base? Porque ahí está el polígono de Willis, ¿verdad? Ahí tenemos más ejemplos de hemorragia intraparenquimatosa secundaria a un aneurisma cerebral. Esto es un aneurisma cerebral, probablemente acá en la bifurcación entre la cerebral media. Bueno, y le voy a hablar un poquito también de lo que es la isquemia. La isquemia básicamente es fallo de la bomba de sodio y potasio con edema citotóxico. ¿Cómo se ve el edema citotóxico? Se ve como una hipodensidad relacionada al parénquima, ¿eh? Este parénquima tiene una unidad 30 Hounsfield y esto baja hasta 20, 10 inclusive. Si progresa más, se ve más hipodenso, incluso hasta llegar a la densidad de LCR. Bueno, la resonancia es más sensible que la TAC para detectar isquemias agudas. Isquemias agudas en la reso podemos detectar a partir de los 4 minutos. En la TAC a partir de las 12 horas en adelante recién. Y muchas veces son signos indirectos. En cambio acá, mira, yo a los 4 minutos voy a ver un infarto hiperagudo. Entonces eso le da tiempo a los neurólogos para hacer el tratamiento. Bueno, la hidrocefalia es la dilatación del sistema ventricular. ¿Cómo yo sé que un paciente tiene hidrocefalia? Cuando hay un aspecto redondeado de las astas frontales, ¿verdad? Porque hay veces que hay dilatación del sistema, una pseudodilatación, y en realidad es por atrofia del cerebro. En los ancianos vemos eso. Entonces, acuérdense siempre,
formación redondeada de las astas frontales. Edema transpendimario que veo como una hipodensidad periventricular. Ahora pasamos a patologías tumorales. Los meningiomas son lesiones que se originan en la dura. Entonces, eso es importante siempre aclarar cuando hay un origen intraaxial y extraaxial. Intraaxial va a ser todo lo que es intraparenquimatoso. Todo lo extraaxial, como se origina por fuera del parénquima cerebral, lo que va a hacer es comprimir parénquima. ¿Eh? Lo intraaxial ensancha parénquima, lo extraaxial comprime parénquima. Siempre cuando tengamos un meningioma vamos a tener este signo que es el signo de la cola dural, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una fijación a la dura. ¿Está? Entonces el signo de la cola dural es patognomónico del meningioma, ¿sí? Bueno, esto es un glioblastoma, que ya es otro tipo de tumor. No se estresen tanto por los nombres. Acá lo que estamos evaluando siempre es simetría, ver qué es lo diferente y en eso diferente intentar llegar a un diagnóstico, por lo menos de diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Entonces acá veo una lesión ocupante de espacio, de centro necrótico. ¿Por qué? Porque el centro es líquido. Este es un T1. En T1 los líquidos son grises y el realce con contraste es por fuera de la lesión, ¿eh? Entonces las células tumorales están donde se realza el contraste, donde se rompe la barrera hematoencefálica. Y dentro hay necrosis. Bueno, parecido a los glioblastomas, que son tumores primarios del sistema nervioso, son algunas metástasis. ¿Por qué? Porque siempre van a tener un anillo hipercaptante y en el centro van a tener la necrosis. A veces pueden ser múltiples, como en este caso. Los linfomas a veces son difíciles de diagnosticar, pero básicamente se comportan de esta forma. Son formaciones tumorales redondeadas, captantes, ¿verdad? A veces son difusas. Vos ves que todo el parénquima capta y no puedes definir una sola lesión. El absceso cerebral. Para distinguir un absceso de un tumor, usamos una secuencia muy especial que es la espectroscopía, ¿verdad? Entonces, términos generales, cuando hay un tumor cerebral, hay mayor replicación celular, entonces hay más síntesis de membrana. La espectroscopía básicamente observa los metabolitos de las neuronas. Colina, creatinina y N-acetil aspartato, ¿verdad? Eso es lo normal. Cuando aumentan los lípidos, tipo la colina es un lípido, me hace un pico de lípidos, entonces estoy pensando que hay mayor síntesis celular, pienso en un tumor. Cuando en vez de los lípidos se me aumenta otro metabolito que es el lactato, entonces ahí pienso en absceso, ¿verdad? Entonces, importante diferenciar absceso de tumores, ¿verdad? A veces no es tan claro, a veces incluso con la espectroscopía dudamos, entonces ahí sí o sí se llega a una biopsia o drenaje. Hay veces que los neurocirujanos good para la biopsia se dan cuenta que lo que vienen aspirando es pus. Entonces ahí se dan cuenta que es un absceso y no un tumor. Y esa es toda mi presentación. No sé si tienen alguna duda o consulta. Muchas gracias, doctor. Sí, en el chat dejaron algunas consultas. Le voy a ir leyendo un ratito. Dice, recomendaciones de bibliografía sobre tomografía y resonancia magnética para residentes
de imágenes. Bueno, yo les comento, el libro que yo usaba era el Pedrosa, ¿verdad? El Pedrosa yo creo que ya es un texto antiguo y más que nada yo les quiero orientar para que vean páginas de internet. Nosotros, los que hacemos radiología, cuando hay un caso nuevo, un caso difícil, lo que hacemos es consultar dos páginas que, a ver si les puedo mostrar, no sé si van a ver mi Safari desde ahí. ¿Se ve el Safari desde ahí? Sí, doctor, se ve. Ok, ahí le muestro. Las dos páginas que más usamos es una que se llama Radiopedia. Está en inglés, ustedes pueden traducir eso, pero tiene muchísimos casos buenísimos, tiene cursos buenísimos que te dan certificado, ¿verdad? Este es uno. Yo, cualquier consulta que tengo a la hora de informar, busco absceso cerebral. Absceso cerebral, Radiopedia. Entonces, me abre la página donde va desde definiciones hasta casos básicos y hasta los casos más complicados. Entonces, si ustedes manejan esta página, van a aprender muchísimo de radiología, ¿verdad? Y la otra es Radiology Assistant, se llama. Radiology Assistant. Que particularmente tiene imágenes mucho más lindas. La de Radiopedia es una página de australianos, radiólogos australianos, y la de Radiology Assistant es de radiólogos holandeses. Las dos son muy buenas. Me gusta más Radiopedia cuando busco casos, ¿verdad? Y cuando busco definiciones, uso más esta, que es Radiology Assistant, te divide por estructura, ¿verdad? Acá sería Neuroradiology, y acá tienen de todo, ¿verdad? Anatomía, Brain Ischemia, que sería ACVs, tumores, patología carotídea, demencia, epilepsia, hemorragia, esclerosis múltiple, silla turca, trombosis de los senos y todo lo que es columna, ¿verdad? Entonces, más que darle libros, a mí me gustaría inculcarle, si les gusta la radiología, si les gusta la imagen, visiten estas dos páginas. A mí me mostraron recién cuando yo era residente de primer año y para mí fue así, descubrir un mundo nuevo de ahora ustedes son estudiantes y acá pueden ver todo lo que quieran, ¿eh? Son gratuitas, están abiertas a todo público. Solo eso. ¿Otra Súper, consulta? doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede distinguir el tipo de líquido en TAC, pus o sangre? No, no. Igual es en eco, por ejemplo. O sea, yo veo un líquido heterogéneo y no puedo decir si eso es pus, es sangre o lo que fuese. Relaciono mucho con la clínica del paciente, ¿verdad? Me serviría la espectroscopía en un primer momento, pero lo que yo más les quiero orientar, si es que no van a hacer radiología, cuando hagan el pedido, cuando sospechan o tengan un líquido intracerebral, ¿no? Poner todos los datos del paciente. Es muy importante, por ejemplo, si tiene una historia de bacteriemia, entonces el que nos va a pensar a nosotros en un absceso cerebral. O si tiene antecedentes de tumores para pensar que eso que estamos viendo probablemente es metástasis, ¿verdad? Los líquidos se ven exactamente igual. T1, T2, incluso en todo lo que es difusión y demás, se ven igual. Lo único que nos marca la diferencia es la espectroscopía, que como les dije, tiene también sus limitaciones. Entonces, lo importante antes de informar cada caso que les llegue es tener una buena historia clínica. Entonces, si los líquidos realmente no los podemos diferenciar en la imagen, así porque sí, siempre nos guiamos muchísimo por la clínica. Doctor, Dime. yo había hecho esa pregunta antes de ver la presentación y Ya. ahora tengo una modificación.
¿Ve usted que en la tabla que ha mostrado aparecía color de LCR? ¿En cuál tabla? En la tabla... ¿Dónde está? Ah, ya, 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 Sí. ya. Y ahí hay una diferenciación entre LCR y sangre, Sí, pero solamente sí. una. Y en Flyer. Bueno, y yo te respondo de otra forma. Esta sangre es la sangre aguda. La sangre que se ve blanca ante uno, se ve blanca ante dos, es la sangre aguda. Vos cuando ves una progresión, o sea, cuando mismo los hematomas, ¿verdad? Los hematomas epidurales son sangre finalmente, ¿verdad? Entonces, esto es un hematoma subdural en realidad. Se ve ahí en mi pantalla. Sí, Se ve el hematoma subdural. sí. Bueno, acá te dibujo. Mira, esto es sangre. Esto es sangre en fase aguda, es blanca. Y sangre en fase crónica o subaguda, es gris. Lo mismo pasa en la reso. O sea, por ver, esa tabla es muy, ¿cómo te voy a decir? Es para fines didácticos, no prácticos, ¿verdad? En la práctica, vos no podés diferenciar el líquido LCR de la sangre, a no ser que estés hablando de sangre aguda. Entiendo. ¿Está? Sí, y en los ventrículos hay LCR y recién en el subdural estaba diferente el color del LCR con el de la sangre. Se puede hacer la diferenciación porque sabemos que ahí hay LCR. En la que te mostré el ataque, Sí, sí. La pregunta ¿cuál es? yo solo quería saber si hay cómo diferenciar diferentes líquidos en el cerebro, porque hoy había, Neurología FCM había hecho una publicación en sus historias que mostraban la psicología que retiraban pus y después daban una radiología. Ya, Y por eso quería entender nomás si había cómo diferenciar la pus de la sangre, pero ahí ahora se me había presentado el LCR. ya. Bueno, este sangre que vos ves acá, que está en una etapa subaguda, claro, es diferente del LCR, porque el LCR es negro. Yo lo que te digo es que en fases más crónicas, este LCR, este hematoma, que es sangre finalmente, va a tener la misma densidad del LCR en los surcos. ¿Está? Sí, entiendo, entiendo. Ya. Depende del tiempo. Básicamente, cuando hablamos de sangre, depende mucho del tiempo de evolución. Una sangre aguda es distinta a la subaguda, es distinta a la crónica o tardía. Entiendo. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿solo la resonancia magnética tiene secuencias especiales? ¿La TAC no? Sí, la TAC tiene ventanas distintas. Ventana ósea, ventana parenquimatosa. La reso sí tiene secuencias especiales, muy especiales y algunas funcionales como la espectroscopía. Siguiente pregunta, ¿cómo diferenciamos la sangre arterial en TAC por lesión de la arteria meningia media, por ejemplo? No, no diferenciamos. Es la misma densidad de la sangre venosa la misma densidad de la sangre venosa tiene la sangre arterial. Este, ¿Cómo clasificamos el hematoma? Cuando es epidural, yo sé que es un sangrado arterial. O sea, yo ahí digo que es un sangrado arterial porque sé
que los hematomas epidurales siempre van a estar producidos por un sangrado arterial. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta, ya sea por el chat o habilitar su micrófono? Ahí lanzaron otra. ¿Cómo influyen los Teslas en la calidad de imagen de la resonancia magnética? Influyen mucho. Lastimosamente no traje acá nada para mostrarles, pero influyen mucho. Nosotros acá en Paraguay tenemos, creo, dos equipos de 3 Teslas y la imagen, o sea, la definición anatómica es increíble. En la de 3 Teslas, ya, imagínense que en el mundo hay resonadores de 7 Teslas y más. Entonces, te ayuda mucho en el tiempo de adquisición, porque la resonancia siempre son estudios muy largos, 30, 40 minutos, dependiendo que use contraste o no. Y te ayuda en el tiempo de adquisición y te ayuda en la definición anatómica de las imágenes. Es mucho mejor una imagen de un 3 Tesla y mejor que esa es otra, es la del 7 Tesla. Entonces, es así, ¿verdad? A mayor potencia, finalmente los Tesla es la potencia del imán del equipo. A mayor potencia, mejor imagen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, sin más dudas, damos concluida entonces nuestra conferencia. Una vez más, gracias por la predisposición, por la clase, por responder las preguntas y esperamos contar nuevamente con usted en futuras conferencias. Cuando Gracias, quieran, cuando quieran, espero haberle ayudado a algo. bastante. Gracias, doctor. Chao, 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 chao. Chao, doctor. Hasta luego. Dalila, ¿sí? ¿En qué podemos ayudarte? Sí, la clase vamos a subir el canal de YouTube.